Damos inicio a una sesión de trabajo más del proyecto PAPIT, Análisis y Evaluación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la construcción democrática de México, su desempeño en el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. Eso comprende el periodo 2018-2023. En esta ocasión, agradecemos muy sinceramente que la doctora Irma Heréndira Sandoval, conferencista magistral en esta tarde, haya aceptado participar en los trabajos del coloquio y en ese sentido ella tendrá a su cargo impartir la conferencia Democracia y Transparencia. Nomás debo señalar que este proyecto PAPIT está financiado por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM. Y la conferencia Democracia y Transparencia a cargo de la doctora Irma Sandoval tiene carácter magistral, pero ello no implica que no se formulen preguntas, dudas o cuestionamientos una vez que ella concluya su exposición. Quiero subrayar que la doctora Sandoval es de esas personalidades que no necesitan presentación porque ya acreditan en el tiempo y en su obra un gran ejercicio docente, profesional y de investigación y un también sobresaliente desempeño en la función gubernamental. Voy a dar puntos muy señalados de la obra de la doctora Irma Heréndira Sandoval para que ubiquen todos los que están conectados, quién es la personalidad que en esta tarde nos acompaña. La doctora Irma Heréndira Sandoval es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha tenido a su cargo la coordinación del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y de Transparencia. En el Sistema Nacional de Investigadores ocupa el nivel más alto, el nivel 3. Ha trabajado una obra muy importante, Corrupción y Transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, libro publicado por Siglo XXI, y recientemente ha elaborado otro libro, Interés Público, Asociaciones Público-Privadas y Poderes Fácticos. Además de que es autora de múltiples capítulos de libros, de artículos, tiene una gran trayectoria de reconocimiento en el medio nacional e internacional. Por ello, le agradecemos su tiempo, su buena exposición y nuestro agradecimiento porque ella participe en estos trabajos de esta tarde. Doy pues, además de la bienvenida, la palabra a la doctora Irma Heréndira Sandoval, agradeciendo nuevamente su valiosa intervención. Adelante, doctora, por favor. Oh. Aquí está. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha ahora sí? Sí, adelante. Muchas gracias al distinguido y estimadísimo doctor Ricardo Uvalle. Muy buenas tardes a todos los que están acompañándonos. Gracias al doctor Uvalle por la generosa presentación. Yo quiero de veras agradecer públicamente que me invite, el honor que me regala esta tarde de participar como conferencista magistral, además en el marco de este proyecto que ya le decía muy al principio de nuestro saludo previo, que me parece de la mayor importancia, este proyecto PAPIT del análisis y la evaluación de una de las instituciones más importantes para la construcción democrática de nuestro país, el INAI, el análisis crítico, además del desempeño de uno de los derechos fundamentales que tenemos en las democracias, que es el derecho de acceso a la información. Y evidentemente, digamos, en un proyecto que se inscribe en el análisis de un periodo muy intenso, ¿no? El periodo más reciente de 2018
a la fecha. Entonces, yo de veras quiero agradecer públicamente esta distinción, decir que desde nuestros propios proyectos y desde el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, siempre nos hemos sentido muy acompañados por esta luz que siempre los proyectos del doctor Uvalle arrojan a nuestras temáticas. Agradezco también a la doctora Alicia Isla su gentil invitación y disposición para que todo esto se concretara. Y desde luego agradecer a las autoridades universitarias de la facultad nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para permitirnos hacer realidad este encuentro esta tarde. Voy a dar inicio con mis reflexiones sobre estas temáticas. En particular, quisiera empezar pues por el primer elemento de la ecuación que me invita a reflexionar Ricardo, ¿no? Democracia y transparencia. Empezando por democracia, en su polémico libro de Fin de la Historia, Francis Fukuyama nos decía que después de la Guerra Fría se había dado un punto de inflexión, un punto incluso final, decía él, así se titula su libro, un punto final en la evolución ideológica de la humanidad. Afirmaba muy prontamente, me parece, muy ingenuamente incluso, que la universalización de la democracia era la forma final de gobierno y que el mundo no enfrentaría más regresiones autoritarias, al menos en las sociedades más desarrolladas en lo político y en lo económico, consideraba él. Señalaba que a pesar de que algunas democracias habían fallado en países en vías de desarrollo, la mayoría de las naciones con altos niveles de riqueza, que es donde él ponía el acento, así como sociedades, sí, sociedades civiles caracterizadas por clases medias muy vibrantes, estas sociedades, decía, continuarían en la estabilidad total. Hemos visto que todo eso se derrumbó, así como se derrumbó el muro de Berlín, también estas, digamos, adelantos del fin de la historia. Contrario a la propuesta de Fukuyama, hoy estamos viendo, no solo en México, no, sino en todas las regiones, en el resto del mundo, que la democracia está en crisis, que la democracia se sigue moviendo e incluso está en serios problemas en muchos lugares. No solamente en estos países que hemos luchado tanto por nuestras democracias, todos estos países en vías de desarrollo, estos países que han pasado por crisis políticas, económicas de gran envergadura, sino también en las democracias más avanzadas, en las democracias que siempre se nos vendieron como modelos. En los últimos años, incluso podríamos decir que la democracia ha no solamente pues sido puesta en jaque, ha tenido crisis, sino incluso también ha traicionado las esperanzas de muchos de sus ciudadanos que apostaron por ella, es decir, ha defraudado a la ciudadanía en distintas latitudes del mundo. ¿Por qué soy tan dura en esta reflexión? Porque nos parece que desde una perspectiva crítica, que es la que sé que los colegas de este proyecto PAPIT siempre están propiciando, tenemos que darnos cuenta de que la ecuación de democracia con justicia, democracia con transparencia, en este caso, democracia con combate a la corrupción, no siempre ha sido la óptima. De acuerdo con los datos que son los comúnmente citados, el Latinbarómetro, por ejemplo, en fechas muy recientes, no las de el periodo más reciente, pero sí en un periodo muy ilustrativo de las tendencias actuales, el Latinbarómetro entre 2009 y 2018, la satisfacción con la democracia ha disminuido a casi el 60%. Disminuyó, bueno, de hecho más, disminuyó precisamente de 2009, que estaba en 59%, a 48% en 2018.
decir, menos de la mitad de la población de nuestra región latinoamericana, por ejemplo, prefiere la democracia al autoritarismo, así de forma simple. Esto es, repito, nuestra región latinoamericana, en el Latinbarómetro, pero en el mundo, entre comillas, desarrollado, el escenario no es más alentador. En Europa, lo estamos viendo, las cosas no son fáciles. El voto por partidos antisistema democrático y candidatos también muy controversiales se ha multiplicado de 7% en años previos a un 20-25% en los últimos 15 años. Mientras que países como Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, por mencionar, digamos, algunos emblemáticos en estos temas, esta tendencia hacia, digamos, el rechazo abierto a la democracia se ha replicado con gran claridad. En Estados Unidos, que también se pone siempre de ejemplo para América Latina, el apoyo a la democracia es muy interesante. Entre los adultos mayores es alto, casi un 70%, pero solamente esos adultos mayores llamados los baby boomers, porque son los adultos que tienen casi 80 años o más, pero las nuevas generaciones, los jóvenes, estos que están realmente pues con el futuro ya liderando el presente y con el futuro enfrente, apuesta por la democracia solamente en un escaso 26-27% en los menores de 40 años. Entonces, hay un claro desencanto democrático o, digamos, una insatisfacción con la democracia que desde mi punto de vista no es simplemente un asunto de ingratitud a la democracia, no es fortuito. Me parece que tiene claras razones. Estas nuevas generaciones han experimentado crisis económicas, sociales, culturales, morales, incluso diría yo, que han llevado a que en los últimos 30 años, pero de manera más acelerada en la última década o en las últimas 2 décadas, se le hayan cerrado los espacios de participación y de futuro a estas nuevas generaciones. En el último periodo, el mundo se ha vuelto más desigual y evidentemente estas cuestiones afectan de forma directa el apoyo al sistema democrático. Y esto es paradójico porque en el último periodo también hemos estado viviendo etapas de gran innovación tecnológica, de aceleramiento de las tecnologías, de la llamada inteligencia artificial y todas las generaciones tecnológicas y de adelantos tecnológicos que han tenido una profundización muy clara. Al mismo tiempo hemos vivido tasas de crecimiento económico global relativamente acelerado. Sin embargo, los beneficios siguen concentrándose en ese 1% famoso. Siguen siendo capturados por los menos, por unos cuantos, y eso nos parece uno de los elementos que está demostradísimo, documentadísimo, y evidentemente pues por ello no creo exagerar, sí señalo en estas reflexiones que pareciera que las democracias, al menos las de corte tradicional liberal, se han convertido en regímenes elitistas que han alejado a estas nuevas generaciones, que han alejado la fe democrática, que la han defraudado, decía yo muy al comienzo de estas reflexiones, y que finalmente se ha reflejado esto en que los gobiernos se alejan también de sus ciudadanos a nivel de la representación, a nivel de la participación y evidentemente a nivel del acceso a la información. Es precisamente en esta concentración de poder
que en la mayor parte de los casos coincide con una concentración de riqueza, ¿verdad? Donde se genera lo que hemos llamado el caldo de cultivo perfecto para la opacidad, para la falta de conexión gobiernos-ciudadanos y evidentemente para la generación de la corrupción. Por ello, estos temas de corrupción y democracia han estado también muy documentados, han estado siempre presentándose en todos los congresos y todos los coloquios a los que acudimos. Generalmente los interesados en estos temas, el doctor Uvalle lo conoce bien, que siempre que se presentan datos o cruces de datos entre la satisfacción de la democracia y la percepción de la corrupción, se documenta esta cuestión de forma evidente. Es decir, la ciudadanía tiene una cuestión de percepción de la corrupción muy clara y este sentir de la ciudadanía respecto a la corrupción que tiene un impacto clarísimo en su evaluación de la democracia, se refleja en todos estos análisis en donde hay mayor nivel de satisfacción con sus sistemas políticos, con la democracia en general, hay también menores niveles de corrupción. Esto se refleja obviamente en aquellos países que siempre están en los primeros lugares de las mediciones globales, de los rankings, y de manera inversa, donde tenemos un menor puntaje en la percepción de la corrupción, pues lo que se refleja también es un peor nivelaje, un peor ranking internacional en la satisfacción con sus sistemas políticos y con la democracia. Esto está claro porque la historia de la satisfacción de la democracia y la percepción de la corrupción, pues son en el fondo dos caras de una misma moneda. Es claro que la ciudadanía alrededor del mundo se encuentra desilusionada con sus gobiernos y, en pocas palabras, pues no consideran que estos los representen o, digamos, se merezcan la confianza y por ello no, muchas veces no se toma ni siquiera la molestia de acudir a dar esa confianza en el voto o tampoco utilizan derechos de acceso a la información o derechos fundamentales de nueva generación, como estos que estamos dialogando y que están vinculados a la transparencia, porque no tienen legitimidad sus gobiernos o sus representantes y por ello ni siquiera, repito, hacen ejercicio de estos derechos. Entonces, pues dicho en pocas palabras, el asunto del divorcio de ciudadanos y gobernantes es fundamental. Este diferencial de poder es lo que desilusiona a los ciudadanos, solo en México, sino en el resto del mundo. Y este fenómeno, desde mi punto de vista, representa pues la génesis de lo que he llamado la corrupción estructural. Como bien conoce mi colega y amigo el doctor Uvalle, desde hace algunos años, como parte de nuestros proyectos de investigación, de nuestros trabajos académicos, propuse un modelo teórico para entender, para teorizar la corrupción y es un modelo que yo he llamado el enfoque de la corrupción estructural, en el que precisamente argumentamos que la corrupción es el resultado de este diferencial de poder y que es el resultado de tres grandes variables que también pongo a su consideración. Es, en primer lugar, el abuso de poder. En segundo lugar, la prevalencia de la impunidad cuando se documenta este abuso de poder. Y en tercer lugar, la escasez o la nulidad de la participación verdaderamente ciudadana. Entonces, la corrupción nosotros señalamos, se puede explicar con esta herramienta heurística, el enfoque de la corrupción estructural, donde incluso hemos ofrecido una formulación, una fórmula de abuso de poder más impunidad, menos voz ciudadana. Em, Ahora bien, existen también, todo el mundo lo tenemos claro, diferentes formas de entender y percibir la democracia, pero yo quiero citar para esta tarde dos que me son personalmente muy útiles, muy atractivas para mis propias investigaciones, para mis propias teorizaciones. Y la primera es una definición de Ian Shapiro, el doctor Shapiro de la Universidad de Yale,
que ha definido la democracia de forma muy sencilla y muy sucinta como un mecanismo para reducir, un mecanismo para eh, eh, reducir las relaciones de dominación. La segunda definición es la de Pablo Iglesias, también académico, político, pero desde su trabajo académico, de hecho nos visitó en la UNAM la semana pasada, aquí en la de forma presencial, y ahí señalaba que la democracia es una correlación de fuerzas histórica, una correlación histórica de fuerzas, un pacto resultado de esa correlación específica de fuerzas y pues creo que si juntamos estos dos elementos, ya decía el de Ian Shapiro, cuyo concepto central es dominación, y el de Pablo Iglesias, que enfatiza en la contradicción, dominación y contradicción, pues tenemos dos ejes centrales para ahora sí ver los desafíos que tenemos por delante en materia ya más aterrizadamente de democracia y transparencia. Sí, la democracia es un reconocimiento del conflicto político entre diferentes posiciones ideológicas de diferentes partidos, digamos, en términos electorales o en diferentes eh, proyectos. Y sobre todo, este conflicto político se da, digamos, evidentemente en luchas muy acentuadas, pues podemos entender más lo que está tratando de explicar esta forma de entender la democracia. En un parlamento solo se puede hablar de democracia en verdad si existe ese conflicto. En un parlamento, si se digna en ser democrático, pues siempre hay desencuentros, debates, controversias y conflictos. Y por lo tanto, me parece, pues debemos asumir o recibir eh, hasta cierto sentido, hasta cierto punto, con gusto el conflicto y la contradicción, la diferencia. Por lo tanto, la democracia y en este caso la transparencia se debe de dotar de instituciones para solucionar, resolver, para vehicular este conflicto, estas contradicciones, y como cualquier conflicto, la democracia y sus instituciones, y evidentemente la transparencia y sus instituciones, pues deben estar sometidas a una revisión continua y permanente. Decía también Pablo Iglesias, nos parecía muy importante, que hoy en día nadie puede pues, conceder que la democracia es compatible, él decía, con la prohibición, por ejemplo, del derecho a la huelga, ¿no? Que evidentemente el derecho a la huelga es uno de los derechos más importantes de las últimas siglos, del siglo XX, y este derecho eh, es emblemático de las contradicciones por su propia naturaleza. Pero de forma similar, hoy en día, pues nadie puede conceder que la democracia es compatible con la prohibición del derecho de acceso a la información, porque ese derecho de acceso a la información se ha ganado su lugar, yo sostengo, en la historia nuestra, en la historia mexicana, latinoamericana, pues a costa de muchos conflictos, de muchas batallas, de muchas contradicciones y sobre todo abiertamente, incluso encontronazos de visión de políticos y de tensiones que han dado lugar a este gran derecho de nueva generación. Entonces, la democracia pues tiene que auspiciar, debe de auspiciar todos los derechos y el derecho, repito, de huelga, que es uno de los más emblemáticos para nuestra hora histórica o fue en su momento y lo sigue siendo, pero hoy el derecho de acceso a la información es fundamental. Eh, el derecho de acceso a la información es condición de posibilidad de la existencia de una mínima democracia y lo mismo ocurre sobre todo en su ejercicio, ¿no? El ejercicio
del derecho de acceso a la información es muy importante, porque además vivimos en sociedades, ya lo tenemos claro, absolutamente mediatizadas, donde los medios son fundamentales para las tomas de posición, para este conflicto por el poder, estos encuentros por el poder, y por ello es que el ejercicio de estos derechos es conflictivo y siempre hay un choque de intereses, como lo hay en el derecho de huelga, en el derecho que por naturaleza clara opone a los trabajadores con los propietarios, pero lo mismo ocurre con el derecho de acceso a la información, no hay un choque de intereses, sobre todo ya decía, hoy más que nunca, en donde los intereses que se juegan son muy grandes y está en juego el poder mediático. Y este choque de distintas intereses también hace que haya un choque de distintos derechos inclusive. Entonces, recapitulando, pues por ello nos parece que urge reconocer estos conflictos y recibirlos con madurez, con claridad, señalar que las relaciones de la democracia son conflictivas, que están en permanente choque y eso es precisamente lo que permite también esta evolución y obviamente también la claridad de que existen involuciones en los derechos en su consecución, en su ejercicio. Eh, por ejemplo, muchas veces los asesores de políticas públicas recomiendan, se ha recomendado incluso en la historia de nuestra evolución del derecho de acceso a la información en el mundo, se ha recomendado que los institutos de transparencia, por ejemplo, deben llevarse mejor, tener una sinergia de colaboración, llevarse mejor con las dependencias que del Poder Ejecutivo, en este caso, que revisan, que regulan o señalan estas visiones de asesores de política pública, que los institutos electorales también establezcan sinergias de colaboración, que tengan acercamientos y sean sinérgicos con los partidos políticos, o que las instancias de fiscalización también, digamos, se acerquen a las dependencias gubernamentales, establezcan reuniones, acercamientos para mejorar, para suavizar las observaciones, establecer mejores, dicen ellos, relaciones de fiscalización. Yo sostengo que esto es controversial y que de hecho lo único que hace es pavimentar el camino para la captura por parte de poderes fácticos sobre instituciones que tendrían que ser autónomas, que son legalmente autónomas, y instituciones que de hecho deberían sacar del conflicto, de la confrontación de posiciones, de la diversidad y de incluso, repito, del encuentro y la competencia de visiones, deberían sacar oxígeno de ahí las instituciones, en este caso, pues las instituciones pro transparencia para su propia legitimidad pública. Son instituciones que no son votadas, que hasta ahora no han tenido por qué serlo, pero que precisamente necesitan una legitimidad y esta bien podría venir de esa distancia de sus regulados y ese acercamiento a las voces ciudadanas. Es decir, para la legitimidad pública y la eficacia democrática, estas instituciones tendrían que reconocer el conflicto e incluso apropiarse de él. Eh, esta es una tesis también que propongo para esta tarde. En los tribunales constitucionales eso es lo que pasa. Siempre hay conflicto. Ahí en todos los países, en todas las horas, en nuestro país no ha sido la excepción. Cuando yo tuve la gran honra y la posibilidad de ser diputada constituyente, lo vi también ahí. Y en los tribunales constitucionales en general siempre se dirimen conflictos sobre la interpretación de pues la voluntad del constituyente en este caso. Y esto está muy bien. No deberíamos olvidar que en la democracia precisamente el conflicto es lo que nos permite avanzar. Respecto de la transparencia en nuestro país, pues el INAI, todos lo sabemos, funciona simultáneamente como un tribunal administrativo encargado de revisar las respuestas negativas emitidas por las dependencias federales
y también como una especie de garante, de ombudsman, responsable de fortalecer la cultura de la transparencia, de nuestro derecho de acceso a la información en los asuntos públicos y al mismo tiempo de la privacidad o del auspicio de la privacidad de los datos personales en beneficio de la sociedad, que eso es muy importante. No es la privacidad per se o la opacidad en todo caso, eh, sino todo lo contrario, el respeto y la privacidad de los datos personales en beneficio de la sociedad y del interés público. Sin embargo, y aquí también un tono crítico para esta evolución, para estos mandatos constitucionales inclusive, hemos visto a lo largo de la historia de este Instituto Pro Transparencia ciclos muy diversos, muy pues contrastantes y también eso documenta pues que la mera existencia de un instituto así no ha garantizado siempre la efectividad del derecho de acceso a la información, que eso es lo central. La institución pues no es el objetivo en sí, sino el derecho de acceso a la información y en algunos momentos ha sido muchísimo más eficaz y productivo que en otros me atrevería a decir que ha llegado a ser muy colaborativo, como estas visiones de asesores de políticas públicas ensalzan, ¿no? Muy dócil, muy sometido a las respuestas que dan los gobiernos, que da el gobierno. Y en otros momentos o ciclos incluso se ha rehusado abiertamente a cumplir con estos mandatos, con su mandato, en una virtual captura por gobiernos y actores de gobierno a los que tendría que regular y controlar. El momento actual, que es de confrontación, tampoco es desde luego muy halagüeño, pero se explica precisamente en función de esta, digamos, trayectoria errática que lo ha caracterizado en algunos momentos. Y el punto que quiero pues señalar con esta reflexión es precisamente que la efectividad de un organismo autónomo, no solamente pues, a favor de la transparencia, sino en general los organismos autónomos, pero este, un organismo autónomo de este tipo no debe descifrarse en las buenas relaciones con el gobierno, ¿no? Que es donde se apostó mucho al comienzo, al principio de su historia, y por lo cual está pasando esta crisis precisamente hoy, sino debería surgir la efectividad y la legitimidad, sobre todo de un organismo autónomo de este tipo, de la legitimidad pública que este organismo construya, de su acercamiento directamente con la sociedad en toda su gran amplitud y con la ciudadanía en sus niveles incluso más diversos también, o sea, la ciudadanía en general. Eso es, me parece, lo que sistemáticamente ha faltado concretar a lo largo de la historia. Entonces, bueno, relacionando, sistematizando, recapitulando este ejercicio de la democracia, en donde se encuentra, de donde surge el concepto de Estado democrático, de derecho o Estado de derechos. Guillermo O'Donnell es uno de los teóricos y pensadores más acabados en este tema del Estado democrático considerado como un Estado de derechos y el derecho de acceso a la información evidentemente es fundamental. Eh, eh, bueno, pues creo que no, es importantísimo citar desde luego a un gran gigante en estos temas del derecho administrativo y de la administración pública, que es el recientemente finado maestro Omar Guerrero, en donde él señala que el derecho de acceso a la información supone la apertura a la luz pública de un cúmulo de negocios públicos y al mismo tiempo la definición de límites de materias que se apartan de los ojos de la ciudadanía. Es decir, él también, el doctor Guerrero, siempre poniendo el énfasis en la ciudadanía como eh, el eje rector de el derecho de acceso a la información.
Eh, pues culminaría también, bueno, voy a empezar con, digo, a culminar con nuestro planteamiento, que también espero sea conocido por algunos de ustedes, de tres enfoques que he propuesto para entender la transparencia o, digamos, proyectos distintos y contrastantes de la transparencia. Hablo del concepto burocrático de la transparencia, el concepto o el proyecto, más que concepto, el proyecto burocrático de la transparencia burocrática, el proyecto de transparencia para las relaciones públicas per se, y el proyecto por el cual abogo y que me parece que es el que todavía no se ha consolidado y el que tenemos que seguir luchando por consolidar, que es el proyecto de una transparencia democrática expansiva. El primero, el concepto burocrático de la transparencia, pues se podría definir como la racionalización organizacional de la administración pública y se centra excesivamente en prácticas burocráticas administrativas, en mejorar y lograr estas mejoras organizacionales, descuidando, me parece, el más amplio proyecto de la rendición de cuentas, con lograr pues cuestiones mínimas de higiene burocrática, de mejoras pues muy aterrizadas en el control y en la vigilancia pues muy superficial. Se siente saldado este proyecto de transparencia burocrática. El proyecto de la transparencia para las relaciones públicas me parece es el que ha sido hegemónico, lamentablemente, en muchos años. Y pues es sobre todo un discurso, un uso y un abuso de un discurso que utiliza la transparencia y los conceptos grandilocuentes de la rendición de cuentas para pues ni siquiera lograr legitimidad, sino para ofrecer estabilidad a los gobiernos, a ciertos factores de poder, a ciertos incluso poderes fácticos, y para generar una confianza muy puesta con palillos, pues para los inversionistas, para otros actores sociales, para hacer alianzas políticas, digamos, dejando de lado una vez más el verdadero empoderamiento ciudadano, dejando de lado la verdadera agenda de la rendición de cuentas y de la democracia. Y este proyecto de transparencia para las relaciones públicas incluso ve como su principal eh, contrincante, digamos, en esta visión de conflicto, conflictual, que ya decía, tiene que ser la democracia, que tiene que ser la transparencia. Su principal contrincante es la ciudadanía, perdón, la sociedad. La percibe más como una amenaza que como un aliado en el proyecto de transparencia para las relaciones públicas. En el proyecto de transparencia burocrática, la ciudadanía es vista más pues como un cliente, ¿no? Es una visión, digamos, incluso clientelar de la transparencia, pero en el proyecto de transparencia para las relaciones públicas es incluso un problema, una amenaza, el actor cívico, el actor ciudadano. El proyecto de transparencia democrática expansiva, pues la construye, la advierte más como un proyecto, en primer lugar, eminentemente político y por lo tanto reconoce el conflicto, reconoce la confrontación de ideas, de proyectos, de luchas y exige, y eso es lo que he tratado de teorizar, de articular y de documentar, pues una profundización de la democracia misma, democracia entendida en una visión más holística y no solamente procedimental, y una expansión de otros derechos. Entonces, solo de esta forma, expandiendo derechos verdaderamente y profundizando la democracia hasta sus más lejanas posibilidades, es la única forma, nos parece, en que se podría pues salvar la democracia y desde luego la transparencia y por supuesto todas las instituciones que vehiculan los conflictos que están vinculados a pues el combate a la corrupción, el auspicio de la rendición de cuentas y una voz ciudadana más potente que contextualice estos grandes logros, ¿no?
concluyo pues diciendo esto, doctor Valle, colegas, que la democracia pues necesita caminar todavía más, ¿no? La democracia representativa, al menos de forma, la forma tradicional, liberal que se nos ha, que hemos entendido por la democracia, es un sistema pues todavía muy endeble, ¿no? En donde se participa, no se fomenta la participación de forma verdadera y se delibera poco. Y entonces por ello es que el tema de la relación entre democracia y transparencia es tan importante para pues saldar las necesidades y los reclamos ciudadanos. Les agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Pues muchas gracias, doctora Sandoval. Creo que ha sido una conferencia muy enriquecedora por los siguientes elementos. Uno, un enfoque conceptual muy esclarecedor y muy puntual sobre el binomio transparencia, democracia y transparencia en el mundo contemporáneo. Dos, un enfoque sobre los riesgos que hoy tiene la democracia desde el desencanto, el desánimo de los ciudadanos, un poco que están, digamos, desalentados. Y tres, la idea de generar el vínculo transparencia y democracia en uno de los últimos puntos que usted comentó, que se llama expandir derechos, que es una categoría fundamental dentro de la lógica pues, del Estado de Derecho y de la sociedad civil. Y creo que este enfoque que yo le percibo un ángulo muy institucional de comportamiento pues, de actores, de procesos, de contextos, nos abre un panorama muy interesante, no apegado al enfoque tradicional y convencional. Yo diría más bien a un enfoque más reflexivo y trascendiendo los elementos ya conocidos y nos mete en un punto que es clave en el proyecto. Nuevas preguntas y nuevas respuestas que hay que buscar. Y creo que en este punto el tema de la democracia, con toda su longevidad y con toda su historia, pues es un tema que todavía sigue abierto. Esta idea de algunos ciclos que no siempre se cumplen nos indican que hay dos motores de la historia muy importantes en este punto. Usted lo señaló, contradicciones y conflictos, que es la forma de entender los avances y el progreso de las sociedades. Y en ese creo que el gran incentivo es reflexionar dónde está la transparencia en estas nuevas realidades y en nuestros nuevos contextos, sobre todo que son contextos mucho más, pues más abiertos, más dinámicos y hoy fuertemente presionados por dos conceptos que usted también subrayó muy bien: la innovación tecnológica y también el uso de la inteligencia artificial. Es decir, para agregar complejidad y agregar elementos más concatenados y correlacionados. Pues yo creo que es una conferencia muy enriquecedora que seguramente nos da materia para preguntas. Yo le preguntaría a las personas que están conectadas que hagan alguna intervención, alguna reflexión. Aprovechemos la presencia digital de la doctora Irma Sandoval pues, para hacerle planteamientos y seguir abrevando y seguir conociendo de su muy fundada y muy clara opinión que tiene sobre ese tema. Entonces, ¿alguien levantó la mano? Sí. Alan, adelante, Alan. Perdón. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la doctora Irma por la ponencia. Y pues, me gustaría destacar esta parte de la legitimidad de las instituciones que usted mencionó en las democracias. Usted hace hincapié en que la legitimidad de las instituciones que, digamos, que garantizan la transparencia también debe recaer en la propia ciudadanía y no tanto en las relaciones gubernamentales, ¿no? En la ideología gubernamental que se expresa en un sexenio, por ejemplo. En este sentido, mi pregunta sería, ¿de qué forma se podría pues, acercar a estas instituciones que defienden, digamos, la transparencia o la promueven a la propia ciudadanía? Que la ciudadanía pues, conozca qué hacen, cómo funcionan y de qué forma ayudan contribuyen más bien a la democracia, a la garantía de derechos como es el acceso a la información. Por favor, gracias. Muy bien. Si quieres contestar, doctora Sandoval, por favor.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues hay tantas formas como diversidad de posiciones en una institución que tiene que ser por naturaleza diversa, ¿no? Creo que el hecho de rendir cuentas, ¿no? De profesionalizarse constantemente, digamos, exigir que los gobernantes, los poderes vinculados al gobierno, que están ellos legitimados a, a revisar en sus negativas o en sus respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, esta interacción que ellos tienen que hacer sea muy digna, muy fuerte, muy digamos, exigente para con los gobernantes y al mismo tiempo muy transigente, muy humana, muy de acercamiento con los ciudadanos, a los cuales también está obligada una institución como el INAI en este caso, o todas las instituciones en términos de defensa de los derechos humanos o defensa del voto en el caso de las instituciones electorales, o las defensas de los derechos fundamentales que están vinculadas a los organismos autónomos, a las instituciones cívicas y autónomas, tendrían que ser mucho más, decía yo, de acercamiento humano a los ciudadanos, porque generalmente estamos claros que quienes hacen este tipo de utilización de los derechos son personas muy formadas en el derecho administrativo, incluso, digamos, el conocimiento técnico para las solicitudes específicas. Y entonces tenemos que hacer que una de sus mandatos constitucionales, que es, ya decía yo, ser una especie de ombudsman del derecho de acceso a la información, de promovente de la transparencia, de la cultura de la transparencia, también se aterrice en acercarse a los ciudadanos. Y se acerca, me parece, pues eh, pues sí, una rendición de cuentas, rendir informes ciudadanos, formar escuelas de cuadros para ciudadanos que tengan interés en estos temas de la transparencia. Es decir, hay tantos proyectos tantas posibilidades y tantos proyectos como nos da la imaginación si tenemos la convicción de que, repito, la idea es que la legitimidad no tiene por qué venir ni de los recursos económicos, ni del acercamiento con el gobierno, sino al revés. Quizás es un poco fuerte decirlo, pero del alejamiento con el gobierno y con mucho respeto, una relación de exigencia al gobierno, pero el acercamiento con el ciudadano. Entonces, digamos, es una reflexión. Yo sé que hay que caminar hacia adelante y hay que tener proyectos específicos. Yo como en mi momento, en mi trienio, un poquito más como secretaria de la Función Pública, hice una cantidad de proyectos que quisieron cumplir esa misión, ¿no? De acercarse a la ciudadanía con contralorías cívicas, con proyectos muy diversos que podría poner a consideración de los estudiantes, de los participantes. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Adelante, Belén, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va en el sentido, al principio de la conferencia se hablaba de un declive en la democracia, generado, bueno, intrínsecamente por el tema de la corrupción y una corrupción estructural, que es el abuso de poder, la impunidad y escasez de la participación ciudadana. Pero desde el punto en que lo veo, creo que también este desencanto con la democracia podría deberse a que el Estado no puede garantizar los derechos humanos en condiciones de igualdad porque, por ejemplo, en este caso, el derecho al acceso a la información pública está condicionado por acceso a tecnología, por ejemplo, como que a canales de comunicación, también la información a veces no puede ser traducida a lengua indígena o a braille, etcétera. Entonces, el desconocimiento de la información gubernamental que le es importante a la población, pues le genera desconfianza de las instituciones y pues del propio manejo pues, del gobierno, ¿no? Entonces, no sé qué tan relacionado esté justo el declive de la democracia
con la corrupción o si se puede ver desde esta otra perspectiva que es de las desigualdades sociales, que son las que condicionan el desencanto con la democracia y el desencanto pues también con políticas públicas como lo son la transparencia. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, lo que señala Belém, ¿verdad? Sí, lo que señala Belém es clarísimo y es esencialmente el mensaje que quería transmitir, es decir, la correlación entre percepción de la corrupción y desencanto de la democracia tiene que ver con la desigualdad. Las desigualdades del 99% de los recursos concentrado en el 1% de la población y las desigualdades de acceso al ejercicio de los derechos más básicos, ya no los de nueva generación como el derecho de acceso a la información, sino los más básicos, desde el derecho de acceso a la educación, el derecho de acceso a la salud, el derecho de trabajo, por eso ponía el ejemplo del derecho de huelga, por lo que está en juego, el trabajo, el salario digno. Es decir, evidentemente esta es mi crítica a la concepción tradicional, fukuyanista o liberalista típica de la democracia. La democracia no puede ser un procedimiento de votación. Muchas veces se piensa, incluso desde la izquierda, yo he sido pues crítica también de las posiciones de izquierda, de que muchas veces se piensa que hacer política desde la izquierda incluso es presentarse a las elecciones y ganar a costa de lo que sea, a costa de los candidatos, a costa de los principios éticos, porque se dice lo que es la democracia es hacer política electoral, presentarse a las elecciones, llegar al poder y desde ahí sí, dice la izquierda, hacer políticas públicas que beneficien a las mayorías. A mí me parece raro esa situación, porque no es hacer política a costa de todo y llegar y después ver cómo nos repartimos un pastel de políticas que beneficien, sino todo lo contrario, de tener claro desde el principio, y por eso ponía acento en la confrontación y en la batalla de posiciones, tener claro que ningún espacio es neutral. Y obviamente no es neutral la política electoral, no es neutral la política pro transparencia, no es neutral la política de generación de políticas públicas. Y entonces, sí hay que tener claro que lo que dice Belém de las desigualdades, pues nos definen mucho las arenas de juego, que no son arenas neutrales, ¿no? La otra parte de la cuestión que decía Belém, que me parece muy valiosa, es el tema de los medios, es decir, del acceso directo a la información de forma desigual, ¿no? Hay gente que tenemos, digamos, cultura virtual, como todos los que estamos hoy aquí convocados, que tenemos esta reunión virtual y tenemos pues esa posibilidad de tener acceso a una computadora. Esa es la minoría de la población en países como México y yo creo que incluso en el mundo entero, en países desarrollados también, donde vemos que la gente no tiene acceso a los medios y sobre todo, aunque tenga acceso a los medios, pues son medios muy convertidos en monstruos, son medios muy convertidos en poderes fácticos que determinan desde su poderío, en ese diferencial de poder, determinan pues las agendas, definen agendas, condicionan pensamientos, condicionan estructuras ideológicas y finalmente eso también afecta directamente pues a la democracia más tradicional, afecta a los resultados electorales, afecta el acceso a los recursos. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Belém en este enfoque de la desigualdad como de donde surge el tema central de la democracia y la corrupción. Gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención? Pues, adelante. Sí, Alicia. Doctor, tenemos una intervención de Mauricio Cerriteño, quien le manda saludos, doctora, le agradece por la conferencia y se disculpa porque su micrófono tiene problemas, pero nos dice si usted considera que la ciudadanía tiene la misma responsabilidad que las autoridades para fortalecer los procesos de transparencia y la misma democracia. Sí, muchas gracias, gracias, saludos a Mauricio. Y efectivamente, yo sí creo que la ciudadanía eh, tiene que tener esta corresponsabilidad, ¿no? En formarse,
en exigir, en participar. Pero yo creo que también es un tema, de que siempre los que nos quedan a deber de repente son las instituciones, ¿no? Los que tendríamos que esperar más de ellos, ¿no? Los líderes institucionales. A veces creo que la ciudadanía da más lecciones en estos temas, exigiendo, participando, y que a pesar de que tiene que ir pues sacando el día a día de sus necesidades, se da el permiso precisamente porque las necesidades tan agobiantes pues los llevan a exigir rendición de cuentas. Por eso es que señalaba que el derecho de acceso a la información no es para nada una concesión, ¿no? Nos ha costado, me parece, décadas, incluso podríamos hablar de siglos de luchas y de confrontaciones. Junto con el doctor Ackerman, lo conocen, escribimos este librito de los primeros libros en ese entonces el IFAI, el derecho de acceso a la información en el mundo, y precisamente ahí hablábamos de que no es fortuito, pues que el derecho de acceso a la información en el mundo se vinculara con las luchas de la libertad de expresión, las luchas de, de los periodistas en general, pero no solamente los periodistas, sino los ciudadanos, por exigir, sí, información básica y libertad de expresión en general. Entonces, eso me parece que es un contexto, pues, muy, pues, atinado para entender cómo los ciudadanos, si bien son corresponsables y hay que exigirles también que tomen en sus manos, pues, las exigencias. También hay que tener claro este vínculo entre libertad de expresión, las luchas ciudadanas o la participación ciudadana, y la libertad de acceso a la información, que se ha convertido ya en un derecho, el derecho de acceso a la información, a la información. Entonces, pues todo esto está vinculado y estoy de acuerdo con Mauricio en que hay que exigirle a la ciudadanía, pero también hay que darle los medios y no pisotear sus derechos, eliminando instituciones, eliminando las confrontaciones y no asustándonos porque hay confrontaciones diversas, oposiciones diversas en la vida social. Muy bien, gracias, doctora. ¿Alguien más, alguna intervención? Adelante, Alicia. Sí, tenemos dos preguntas más y una tercera que es mía, pero procederé primero con quienes desde Facebook nos han hecho preguntas. La primera sería de Nieves Marina, quien nos consulta, doctora, le pregunta, ¿cuál sería la estrategia para el acceso a la información en las compras gubernamentales, en particular en los estados de la República? ¿Podemos hacer las dos preguntas para que no? ¿Sí, está bien? Sí, gracias. Perfecto. En la segunda tenemos, buenas tardes, doctora. De acuerdo con su enfoque, considera que el fortalecimiento de la protección de datos personales ante las nuevas tecnologías, consecuentemente, creará una democracia más consolidada. Y bueno, mi pregunta va más en el sentido justo de este último punto que abordaba, doctora, con respecto a la libertad de expresión, ¿no? Muchos de los casos que se han documentado respecto a actos de corrupción y demás se han logrado fortalecer con información desde el periodismo de investigación. Desde la lógica de el acceso a la información, la transparencia, ¿no? ¿Qué caminos tenemos para fortalecer esta labor y también pues garantizar, ¿no?, el ejercicio de estos otros derechos que usted ya mencionaba que están vinculados? Sí. Bueno, pues Adelante, doctora. sí, gracias. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. Perfecto. Sí, pues son preguntas maravillosas y que tienen muchas respuestas. Obviamente no voy este, a poder contestarlas al 100, pero creo que son precisamente de esas agendas que tenemos que meterle al proyecto de una transparencia democrática expansiva. En el tema de las compras, bueno, hay mucho por hacer, de hecho, todo por hacer.
desde la nueva organización de las compras verdaderamente transparente, desde, digamos, el empoderamiento en términos de centralizar la información, en términos de tener otras estrategias de combate a la corrupción, como podrían ser todos estos alertadores internos de la corrupción, que ha sido uno de los proyectos con los cuales yo me comprometí muchísimo cuando estuve en la función pública y que quedó, digamos, un poco pues en suspenso, y que además es una de las estrategias más importantes de combate a la corrupción a nivel internacional. Y otros elementos que tienen que ver con los whistleblowers o los alertadores internos de la corrupción, pues son todos los temas de protección, de garantías fundamentales para dar información a los que colaboran con una nueva ética de los que participan en estos temas de las compras públicas. Nosotros también lanzamos en la función pública un padrón de integridad empresarial, ¿no? Donde también empujamos mucho esta construcción de una nueva ética. Y yo creo que desde esta óptica, pues hemos tenido avances en términos sobre todo teóricos, prácticos, repito, hay todo por hacer. Yo creo que también evidentemente hay que tener claro que la información pues se oculta mucho en el mercado. Eso ha sido otro de los objetivos básicos del enfoque de la corrupción estructural que hemos desarrollado. Tener muy claro que la transparencia y el derecho de acceso a la información no solamente es a los actores gubernamentales y de gobierno o los actores tradicionalmente públicos, sino los actores supuestamente privados o de mercado que tienen, digamos, la utilización de recursos públicos o la utilización de elementos que auspician el interés público, es decir, las relaciones de poder que subyacen al funcionamiento de los mercados y que finalmente centralizan la toma de las decisiones en la economía, también son un blanco a discutir, a transparentar, a oxigenar y a limpiar finalmente con el derecho de acceso a la información. Esto tiene que ver con el tema también de la libertad de expresión y con la protección y las garantías, no solamente a los alertadores, a los funcionarios públicos honestos y a los ciudadanos que se juegan la vida muchas veces en dar información para el combate de la corrupción y para el auspicio de la transparencia, sino también pues los informantes, ¿no? Los periodistas y los informadores que precisamente permiten decía yo, que se vehicule el conflicto, que se venga de ida y de regreso un conflicto que no tiene por qué ser terminal, sino un conflicto que dé origen a una mejora institucional, a una reforma verdaderamente de auspicio de la transparencia y la rendición de cuentas. Pues son algunas reflexiones, son preguntas, se las aplaudo y se las agradezco que me dan lugar a seguir pensando en conjunto con ustedes estos grandes temas. Bueno, yo haría una pregunta de cierre, doctora. Sí, Sí, claro. me gustó el planteamiento que se mencionó sobre el pensamiento de Guillermo O'Donnell, que es alguien muy calificado y muy lúcido en términos del concepto de Estado de Derecho. Pocos autores como él lo trabajaron de manera, yo digo, magistral. Y ahí en esa idea de Guillermo O'Donnell, me surge la preocupación como que él tiene un punto muy claro que se llama el control del poder, porque el Estado también pues tiene poderes y tiene atribuciones y se los puede venir encima, como dicen en broma. Entonces, la transparencia, ¿en qué medida, sí, fortalecida en una idea de derechos, de democracia, por ejemplo, sería o debe ser un factor de un control más puntual del poder? Porque creo que la lógica del Estado de Derecho tiene como elemento cardinal justamente el control del poder, que se relaciona también con el origen de las democracias. Aparte de la elección a la legitimidad, pues es el control del poder. Entonces, en esa línea, ¿cuál sería pues la reflexión, doctora, sobre cómo la democracia debe cumplir más a fondo el control del poder, que es todo un reto y un desafío para las instituciones democráticas? Gracias.
Sí, muchas gracias, Ricardo. Eso es efectivamente una de las cosas más importantes que tenemos que reflexionar en nuestra momento, en nuestra era, porque efectivamente todavía, a pesar de tantos desarrollos organizacionales y legales y digamos, toda, me atrevería a decirlo, esta telaraña burocrática, administrativa, organizacional para el control, todavía nos faltan más controles de pesos verdaderos, de contrapesos verdaderos, institucionales, políticos y me atrevería a decir incluso como culturales, porque prevalece una cultura muy royal de repente, digamos, en ciertos momentos, en todos los poderes, no nada más en el Ejecutivo, que siempre ha sido como el señalado en términos de este presidencialismo extremo que no solo México, pero otros países, y en México claramente se ha respirado. Pero en todos los otros poderes también, incluyendo los autónomos. Por eso digo que los órganos autónomos también tienen que refrescarse ellos mismos, regalarse ellos mismos esa legitimidad necesaria, con mayor rendición de cuentas, con mayores pesos y contrapesos que ellos mismos se tienen que dar. Y digo, no solamente los órganos autónomos, sino todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Entonces, yo sí creo que junto contigo hay que regresar a estos clásicos para ver cómo la ausencia de controles sigue prevaleciendo a pesar de los controles, a pesar de las telarañas burocráticas, a pesar de las leyes, y de hecho precisamente muchas veces por esas mismas exceso incoherente de ciertas cuestiones organizacionales y legales. Entonces, ahí es donde yo meto muy claramente de que no sean no nada más los ámbitos públicos del derecho público, que el Estado administrativo tiene que ampliarse en su espectro y ver también, digamos, claramente los poderes nuevos que son supuestamente privados, pero que no tienen nada de privado, sino todo el tiempo cuestiones públicas, como son evidentemente los medios de comunicación electrónica, que viven, de hecho, de entregas públicas que se les dan a ellos para gestionar, como es el espectro público de comunicación. Y no solamente los medios de comunicación electrónica, sino muchos otros actores privados que son económicos y cada vez más globales, más transnacionales, y que tendrían que ser sometidos también a controles. Pero bueno, eso digamos que es clarísimo y que está en la médula de lo que es hoy el poder fáctico. Es solamente un asunto de todo el tema de la transparencia, que pues yo creo que todavía está muy débil, ¿no? Hoy, precisamente por la falta de controles, que tenemos que tener mejores mecanismos de rendición de cuentas y evidentemente esto no se va a nutrir si no se prioriza y se fomenta la deliberación verdadera sobre asuntos públicos que tenemos que autoexigirnos desde la sociedad en todas sus aristas. Te agradezco la pregunta, Ricardo. Al contrario, gracias. Pues yo creo que ha sido una sesión muy fructífera, muy enriquecedora, muy esclarecedora en muchos elementos que nos ayudan mucho en los trabajos del proyecto. Ah, los becarios y yo tomamos nota de todo esto porque es un material importante tomarlo en cuenta en la etapa de análisis y proceso que vendrá más adelante. Y yo agradezco a la doctora Irma Herendia Sandoval Ballesteros esta muy clara y muy puntual y lúcida conferencia magistral que nos dio con el tema democracia y transparencia, y que desde luego forma parte de los trabajos del proyecto BAPID, análisis y evaluación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la construcción del México democrático, su desempeño en el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales 2018-2019, proyecto que se lleva a cabo en el marco de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y autorizado por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico. Muchas gracias, doctora, por tu tiempo, por tu lucidez y sobre todo por esa
siempre disposición universitaria al diálogo y al debate. Muchas gracias. Y no será la primera ni la última vez. Ya seguimos encontrándonos. Muchas gracias, doctor Uvalle. Todo mi respeto, mi cariño y mi admiración para ti, todos tus alumnos y tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todos que también se conectaron. Nos vemos, doctora. Hasta luego. Adiós, nos vemos. Hasta luego.